Muy bien, continuamos nuestra agenda con un espacio de análisis sobre el panorama energético del país y su impacto en la competitividad del sector productivo. La conferencia se titula El futuro del suministro de gas en Colombia y su impacto estratégico en la competitividad del sector agro. Estará a cargo de Luz Estela Murgas Maya, presidenta de Naturgas y coordinadora para América Latina y el Caribe de la Unión Internacional del Gas. Luz Estela Murgas Maya es abogada de la Universidad del Rosario y especialista en Derecho Tributario, con más de 20 años de experiencia en el sector minero-energético. Ha ocupado cargos directivos en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, donde lideró estrategias para promover la inversión y el desarrollo de proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en Colombia. También formó parte de Ecopetrol, participando en procesos de internacionalización y estructuración estratégica de la compañía. Actualmente es presidenta de Naturgas, gremio que reúne a las principales empresas del sector gasífero en Colombia. Además, es coordinadora para América Latina y el Caribe y miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Internacional del Gas. Gracias. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a José Francisco por esta invitación a la Junta Directiva. Es un placer para mí poderles contar dónde vemos nosotros oportunidades para el sector agroindustrial y específicamente para la industria bananera en Colombia y por supuesto para contarles un poco dónde podemos aprovechar conjuntamente esas oportunidades. Primero quiero darles información de primera mano de cómo está hoy en día el panorama del gas en Colombia. No sin antes presentar a la Asociación Colombiana de Gas Natural, Naturgas. Está compuesta por 28 compañías que producen el gas natural, que lo transportan por tuberías de amplio diámetro, desde los campos de producción hasta los centros de distribución y por todas las compañías que distribuyen y comercializan el gas hasta las industrias colombianas, las estaciones de servicio, los comercios e inclusive los hogares colombianos. El sector del gas natural tiene un impacto en la macroeconomía bastante importante. Hoy en día la industria representa alrededor del 1% del Producto Interno Bruto. Tenemos, junto con la industria petrolera, más de 100.000 empleos directos e indirectos, pero realizamos inversiones significativas y cuantiosas. En el año 2024 realizamos más de 800 millones de dólares de inversión, principalmente en exploración y producción, y hemos invertido de manera voluntaria en programas sociales, acceso a servicios públicos, mejoramiento de vivienda, construcción de vías terciarias, programas de educación con más de 18 millones de dólares, inversión voluntaria de la industria. En materia de impuestos y regalías, esta industria contribuye con más de 3.3 billones de pesos y, por supuesto, tenemos un gran compromiso también con inversiones en materia ambiental y en reducción de emisiones. El gas natural en Colombia ha tenido una verdadera revolución, ha sido un vector clave para la transformación social y eso lo muestran los más de 12 millones de usuarios residenciales. Si uno multiplica ese número de usuarios, que son hogares colombianos, por el número de personas por hogar que determina el DANE, 36 millones de colombianos hoy se benefician del gas natural. Y no ha sido cuestión de un año para otro. En el 99 teníamos alrededor de 1.3 millones de usuarios, pero gracias a la política pública y a los estímulos que se crearon para poder sustituir el uso de leña, de carbón de leña y de otros recursos más contaminantes y dañinos para la salud, logramos hoy en día, en el 2025, tener más de los 12 millones de usuarios a los que me refieren. No es la única manera como impactamos positivamente a las familias colombianas. También cuando uno mira el sector industrial en Colombia que usa gas natural,
es el sector que produce alimentos, que produce bebidas, que produce papel y cartón, entre otros recursos que se requieren también como materiales para la construcción. Es decir, que el gas natural es clave en Colombia, no solamente cuando lo vemos desde el punto de vista del servicio público domiciliario, sino también de los principales bienes que consumimos las familias. Sin embargo, tenemos desafíos importantes en materia social. 8.1 millones de colombianos son pobres energéticos, es decir, o no tienen acceso a energía eléctrica o a gas natural, o teniendo acceso tienen una mala calidad en la prestación del servicio, o en su entorno, los hospitales, los colegios, no tienen tampoco acceso a un servicio, o teniendo el servicio no tienen un gasodoméstico, no tienen un electrodoméstico, o tampoco tienen conexiones y telecomunicaciones. Todas esas variables se miden a través del índice multidimensional de pobreza energética y todavía 8.1 millones de colombianos están en esa situación. Ahora quiero compartirles cómo está el panorama del gas natural en Colombia. Y las noticias no son muy positivas, porque cuando uno revisa los principales indicadores del sector, todos en los últimos 7 años han declinado. Si hablamos de la suscripción de contratos de exploración y producción, en los últimos 7 años se han dejado de suscribir contratos de exploración y producción que nos permiten en el mediano y en el largo plazo, a través de la actividad exploratoria y de las inversiones, reponer el gas que nos vamos consumiendo. Si miramos el número de pozos exploratorios, la única manera de poder producir gas es perforando pozos. Es la única, no existe otra. Y en ese orden de ideas, si vemos los indicadores del año 2012, en ese año perforamos 130 pozos exploratorios, sin embargo, en el año 2025 solo se perforaron 33. Si vemos cómo está la producción del gas natural, pues no ha tenido una tendencia muy distinta a los anteriores indicadores. La producción también ha bajado en los últimos años 27% y hoy en día estamos alrededor de 780 gigabtu día de gas, que es una unidad de medida que se utiliza en el sector eléctrico para medir también las moléculas. Cuando miramos la producción del año 2026, en lo corrido que va este año frente al promedio del 2025, la producción ha disminuido un 13%. Y hoy en día, debido a que la suma de la línea azul, en la gráfica de la línea azul, con la línea naranja representa el total de la demanda. Y dado que lo azul, que es la producción nacional, no alcanzó para abastecer el 100% de la demanda de gas natural, tuvimos que sumar gas importado, que es lo que está en la gráfica en color naranja, para poder evitar una suspensión del servicio. Entonces, hoy, en lo que va corrido del mes de mayo, el 25% del gas natural que estamos consumiendo en Colombia para abastecer la demanda térmica, es decir, generación de energía eléctrica, más demanda no térmica, que son hogares, comercios, vehículos e industrias, el 25% corresponde a gas importado. ¿Y por qué decidimos sumar gas importado? Porque resultaba más costoso una suspensión del servicio o un racionamiento. Resultaba más costoso no tener gas natural que sumar cantidades de gas importado. Y por eso, ante esa necesidad, la circunstancia actual, después de 5 décadas de consumir gas nacional, pues nos tocó y nos vimos obligados a importar de otros países, principalmente de Estados Unidos y de Trinidad y Tobago, el gas que necesitamos todos los colombianos. Desde el punto de vista de la demanda, ¿quiénes consumen gas natural? Entonces, principalmente el sector industrial, que representa el 28% del consumo total, seguido de la generación de energía eléctrica, plantas térmicas que consumen gas, y el sector residencial está cercano al 20%. Hemos crecido en el sector del gas natural vehicular,
en el segmento de transporte, porque gracias al desmonte del subsidio a la gasolina, los taxistas vieron una fuente adicional de ingreso sustituyendo y convirtiendo sus motores a gas, pero también el 30% del sistema de transporte de Bogotá funciona con gas, del transporte público, el 100% de los buses de Cartagena, de Valledupar, funcionan con gas, Medellín tiene 400 buses dedicados el motor a gas natural. Y existen, por supuesto, otros grandes consumidores, cuando uno suma residencial y comercial, superan más del 25%. El sector bananero, que consume alrededor de 10 millones de metros cúbicos al año, y está catalogado, clasificado dentro del sector industrial, representa el 0.5% del sector industrial en consumo de gas en todo el país. Ahora, Luz Estela, los indicadores están a la baja, nos tocó importar gas y eso ha tenido un impacto en la competitividad del recurso. ¿Dónde están las buenas noticias y dónde están, digamos, las acciones que hay que hacer para recuperar esa autosuficiencia que tuvimos cerca de 50 años y, por supuesto, para garantizar competitividad, entre otras, al sector agroindustrial? Entonces, Colombia tiene un potencial, voy a pasar a este slide, de gas natural. Es decir, Colombia hemos identificado a través de distintas metodologías de procesos de adquisición sísmica del subsuelo, de pozos que se han perforado, que Colombia tiene gas, tiene un gran potencial de gas en el Mar Caribe, tiene también un potencial de gas en áreas continentales en la costa atlántica, en los departamentos de Córdoba, de Sucre, del sur del Cesar, en el departamento de Santander. Y en el Mar Caribe tenemos, no muy lejos de Santa Marta, un descubrimiento de gas, un pozo que se perforó en el año 2022 y que comprobamos la existencia de gas natural en el año 2024 con la perforación del pozo Sirius, un potencial que permitiría solo ese pozo, solo lo que se descubrió en ese pozo, abastecer el 45% de la demanda nacional. Pero como está en aguas profundas en el Mar Caribe, por supuesto, la infraestructura que hay que construir para poder traer ese gas a tierra no solamente requiere una inversión cuantiosa alrededor de 3.000 millones de dólares, sino que claramente su construcción requiere tiempo. En este momento ese proyecto está en un proceso de acuerdos y preacuerdos dentro de las consultas previas que se deben hacer para construir el gasoducto y para construir una planta de tratamiento en el municipio de Manaure. Razón por la cual en el cronograma inicial se estima que esas moléculas de gas van a llegar a las familias colombianas hasta finales del año 2030. Hasta finales del año 2030. Y los otros descubrimientos que tenemos en áreas continentales, algunos requieren o exigen la utilización de tecnologías que todavía no están aceptadas en Colombia. Una de ellas, el fracturamiento hidráulico, muy conocido como el fracking, que se requiere para desarrollar el potencial del Cesar y de Santander. Y otras, por ejemplo, desgasificar el carbón, poder aprovechar el gas que tiene el carbón antes de explotarlo. Sin embargo, es un debate público en el que Colombia lleva más de 15 años y sobre el cual todavía no ha podido tomar una decisión, ni siquiera ante la necesidad que tenemos de incrementar la oferta de gas nacional. Si desarrolláramos todo el potencial que tenemos, tuviéramos gas natural por décadas. Hoy tenemos alrededor de 2 terapiés cúbicos de reserva de gas natural. El potencial que hemos identificado es más de 90 terapiés cúbicos de gas nacional. Sin embargo, estos proyectos, el problema de Colombia no es de recursos, el problema de Colombia es la ejecución y de los proyectos estratégicos, la demora, porque hay muchos cuellos de botellas asociados a las autorizaciones, a los permisos, inclusive las mismas demoras en las consultas previas, que han retrasado la entrada en operación de los proyectos que nos pueden agregar gas nacional, y eso nos va a hacer depender de gas importado hasta que llegue Sirius en el 2030
y luego de que Sirius llegue, que no va a ser el único proyecto que necesita el país, para tener confiabilidad frente a algún tipo de imprevisto. ¿Y cuáles son esos proyectos estratégicos? Entonces, de las 28 compañías que conforman Naturgas, ustedes podrán entender que cada una de las compañías tienen un sinnúmero de proyectos estratégicos, pero ante la necesidad de garantizar el suministro de gas de corto, de mediano y de largo plazo, nos dimos a la tarea de priorizar proyectos, que es parte de lo que le hace falta a nuestro país. Priorizar, consensuar, articular para que podamos contar con estos proyectos a tiempo. Y hemos identificado inicialmente 10 proyectos, unos de exploración y producción para incrementar la oferta de gas nacional, otros para habilitar infraestructura adicional que nos permita importar el gas natural y mantenerlo no solamente para evitar la suspensión del servicio, sino para la confiabilidad, es decir, para garantizar que frente a un imprevisto ustedes tengan el servicio de gas 24/7. Y hay otros proyectos que están aquí identificados de infraestructura de transporte, porque la infraestructura de transporte de gas en Colombia se construyó a partir de los principales campos de producción de gas. Pero ahora esas fuentes van a cambiar de ubicación y requerimos construir una infraestructura para conectarlas a los centros de distribución. Hay en el Mar Caribe otros proyectos adicionales a estos relacionados con unas plantas de regasificación, que son unos barcos a través del cual se importa el gas natural en estado líquido, se almacena y se regasifica para poderlo inyectar al sistema de transporte cuando sea requerido. Gracias inclusive a la única infraestructura de regasificación e importación que tiene Colombia, que está en Barú, ubicada en Barú, un barco que está permanentemente ahí parqueado, es que logramos que en los últimos años, desde el año 2016, Colombia tuviera un respaldo en épocas de sequía durante el fenómeno del Niño para la generación de energía eléctrica. Porque cuando hay épocas de sequía, nuestra principal fuente de generación son las fuentes hídricas, y en época de sequía es el gas natural el que respalda la generación de energía eléctrica, y en el último fenómeno del Niño del año 23 a 24, el 30% de la energía que consumimos se generó con gas natural, 20% con gas natural importado, 10% con gas nacional. Y eso es lo que ha evitado que haya un racionamiento. El gas natural también cumple ese rol de respaldo en la generación de energía eléctrica para que podamos tener energía 24/7. Quiero aprovechar esta oportunidad también para que desde el punto de vista del sector bananero y agropecuario en general, veamos conjuntamente otras oportunidades que brinda el sector y quiero detenerme específicamente a hablarle de los gases renovables. Los gases renovables no son otra cosa que el gas que se genera por el aprovechamiento de la biomasa, de residuos orgánicos, de residuos agropecuarios, de plantas de tratamiento de aguas residuales, rellenos sanitarios. Esa biomasa genera un gas que se llama biogás, que al capturarlo y transformarlo a través de una tecnología en biometano, son una fuente de energía limpia. Son una fuente de energía limpia. El potencial de biomasa del país distribuido, estos son algunos de los departamentos donde existe un potencial de biomasa de distintos orígenes, podría inclusive reemplazar el 13% de la oferta de gas natural del país. Si lo aprovecháramos completamente, lo que pasa es que claramente esta biomasa está dispersa en distintas zonas, no hay suficientes incentivos fiscales para que estos proyectos den el cierre financiero, y en ese orden de ideas nuestra tarea y la industria del gas natural ha sido pionera, inclusive la primera planta de biometano a partir de una planta de tratamiento de aguas residuales, la construyó EPM y está en Itagüí, y hoy en día a partir de la planta se captura el gas
y hacemos una mezcla en la red de distribución de gas natural y beneficiamos a 40.000 familias con un gas más limpio que el que recibimos el resto de los colombianos. Y por supuesto con unas metas ambiciosas en materia de reducción de emisiones. Entonces, el Valle del Cauca, Santander, Meta, Antioquia, son los departamentos donde hay mayor potencial. Cuando hablamos del sector bananero y de los residuos que tiene el sector bananero, también vemos que hay una oportunidad para desarrollar proyectos de economía circular, pero que a su vez les puedan permitir autoabastecerse en materia de energía. Hoy Colombia, el sector bananero y de plátano genera más de 23 millones de toneladas por año de residuos que pueden aprovecharse para generar biometano, principalmente en el Magdalena, Antioquia, La Guajira, el Cesar y Valle del Cauca. Si aprovecháramos esos residuos del sector de esos residuos del banano y del plátano, si los aprovecháramos, pudiéramos abastecer a 1.7 millones de hogares colombianos con un gas renovable, con un gas más limpio y por supuesto comprometiéndonos y cumpliendo con los compromisos que tiene Colombia en materia de cambio climático. También se puede utilizar el biogás y el biometano para la generación de energía eléctrica. Cuando hablamos de proyectos de pequeña escala, por ejemplo en zonas rurales o en zonas dispersas, podríamos también pensar en biodigestores y en poder construir un programa de economía circular donde los campesinos puedan aprovechar el estiércol de la vaca, la porcinaza, la gallinaza, capturar el biogás que eso genera en el biodigestor, utilizarlo para energía eléctrica, para gas, para cocción y por supuesto con ellos reduciríamos la pobreza energética y el número de colombianos que hoy se encuentran en esa situación. Yo siempre destaco el proyecto de la planta del Grupo Davón, que es una planta de biogás a partir de los efluentes de la planta extractora de Palma, que está aquí en su región. En principio, la energía que se produce por el aprovechamiento de biogás es para el autoconsumo de la planta, sin embargo ya conectan algo de energía al sistema interconectado nacional. En los últimos 3 años, esa planta esa biorefinería del Grupo Davón ha reducido más de 450.000 toneladas de dióxido de carbono y es una operación carbono neutral. La industria del gas natural, es decir, las 28 compañías que presenté al inicio, también ha tenido la iniciativa de construir algunos proyectos. Les hablaba hace un momento del DPM, también Efigas, que es la distribuidora del eje cafetero en Manizales, está en una etapa ya de factibilidad en asociación con una compañía francesa para aprovechar el biogás de los rellenos sanitarios, del relleno sanitario de Manizales, con el ánimo de beneficiar a más de 25.000 hogares y hacer una reducción anual de 15.000 toneladas de dióxido de carbono. TGI, que es transportadora de gas internacional, tiene un proyecto muy pequeño que beneficia a una escuela de 600 niños y utilizan a partir de los residuos de la cocina y de los baños, capturan el gas para poder generar energía y cocinar. Y Gases de Occidente, que es la distribuidora de Valle del Cauca, a partir, por supuesto, de los residuos industriales provenientes de la caña, también quieren hacer un aprovechamiento del biogás para generación de energía eléctrica y otros usos. Sin embargo, en Colombia a veces nos sucede algo. Cuando empezamos a hablar de energías renovables, es decir, energía que se produce con el sol y el viento, creamos, para poder estimular esos proyectos, una ley que otorga unos incentivos tributarios, incentivos en impuestos, en IVA, en renta, para que esos proyectos dieran cierre financiero y para que los inversionistas pudieran rápidamente construirlos y generar energía más limpia. Sin embargo, dejamos por fuera en su momento el hidrógeno. Cuando llegó la conversación mundial del hidrógeno, entonces nos tocó hacer una modificación a la ley para extender esos beneficios fiscales al hidrógeno, también buscando que hubiera cierre financiero para esos proyectos. Pero se nos quedó, ahora llegó la guerra de Rusia y Ucrania,
ahora la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos, Europa se dio cuenta que tiene que apostarle a no depender de fuentes de energía de otros países, aunque sigue dependiendo hoy, por ejemplo, en materia de gas natural de Estados Unidos, principalmente, y empezó a ver qué recursos tenía disponibles para aprovecharlos y empezó la conversación mundial del biogás y el biometano, pero de nuevo la ley no tenía los incentivos fiscales para que esos proyectos puedan cerrar. Ahora nos toca hacer otra vez otra modificación a la ley de energías limpias para poder darle unos beneficios fiscales para que quienes van a hacer inversión en esta tecnología puedan lograr materializar estos proyectos. Y existen otros desafíos en materia regulatoria que disminuirían el costo de producción, a los que también debemos apostar. En materia de seguridad alimentaria y producción de fertilizantes, quiero compartirles esta apuesta que tenemos como sector. Tenemos un potencial del gas natural, se lo mostré, existe, está identificado. ¿Por qué no aprovechar el potencial que tenemos de gas natural para la producción de urea y así reducir, digamos, los costos de alimentos y de los fertilizantes y de esa manera contribuir a una política nacional de reducir el hambre en Colombia? Hoy en Colombia se consumen alrededor de 2 millones de toneladas de fertilizantes por año y el 90% de la materia prima la estamos importando. Y quisiera mostrarles cómo está, ustedes tienen esta información seguro mejor que yo, pero la urea hace parte de ese compuesto dentro de los fertilizantes nitrogenados, que es más utilizado globalmente, y justo el gas natural es el principal insumo para la producción de urea. ¿Por qué no aprovechar ese potencial que tenemos, crear incentivos de capital para que puedan construirse plantas de producción de urea en Colombia, para que cada vez que hay un conflicto geopolítico no se afecte la logística, no se afecten los precios, podamos ser autosuficientes y ahí sí verdaderamente luchar contra el hambre? Cuando uno consulta las declaraciones de importación de la DIAN para ver cuánto importamos de urea y cuánto cuesta, alrededor de 600.000 toneladas por año son importadas y eso le cuesta al país alrededor de 260 millones de dólares. ¿Cuánto se necesitaría entonces de gas natural para sustituir eso que estamos importando de urea? Se necesitaría lo que hoy equivale al 4% de la demanda nacional de gas, 40 GBTU de día de gas. El promedio de la demanda nacional está entre 1.000 millones, ahora ha bajado un poco por estos días, pero se necesitarían 40 GBTU día de gas. Y tenemos reservas que pueden durar décadas. Luego aquí hay una oportunidad que podemos trabajar desde el sector agroindustrial y desde el sector del gas natural conjuntamente, de cara al nuevo gobierno, de cara al nuevo Congreso, para aprovechar ese gas y ser autosuficientes en la producción de urea. Quiero cerrar diciéndoles el principal dolor que muchos hoy tienen, y en este sector lo he hablado con varios, es, el año pasado era el suministro y la garantía del suministro, que llegara el gas. Y hoy el principal dolor de ustedes es el principal dolor de esta industria, la competitividad y los precios, que claramente se vieron impactados por la cantidad de gas importado que nos tocó sumar a la oferta nacional. La única manera, y ya eso está inventado, de poder tener precios competitivos y precios razonables es incrementando la oferta de gas, es teniendo gas en abundancia, y para eso tenemos que habilitar todas las fuentes que tenemos. Las fuentes de gas local, la producción nacional, las fuentes de gas importado que lleguen en estado líquido, la fuente de gas importado que llegue en estado gaseoso. La única manera de poder tener más precio es volver a tener la abundancia que tuvimos en su momento. Y sin lugar a dudas, el problema de Colombia no es de recursos, es la demora en la ejecución de los proyectos. Los temas energéticos y los asuntos energéticos dejaron de lejos, Juan, tú que estás aquí escuchándolos, dejaron de lejos de ser un problema sectorial. Los temas de energía son realmente desafíos del país.
transversales a todos los sectores económicos, que tocan a todas las familias colombianas. Tenemos que ser capaces de articularnos, de cooperar, de generar consenso para que los proyectos del sector energético sean proyectos de interés nacional. Ya no son proyectos de interés de una comunidad, de una región, de un departamento. Son de interés nacional porque tienen que ver con la energía que toca a todos los colombianos y que les lleva bienestar y les lleva calidad de vida. Luego tenemos que destrabar todos los cuellos de botella asociados a las autorizaciones, a los permisos de esos proyectos estratégicos del sector energético, para que así podamos nuevamente brindarles a ustedes competitividad al agro colombiano, a la industria y garantizar la seguridad alimentaria que requiere Colombia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Abrimos el espacio para preguntas desde el máster. Claro que sí, agradecemos a los participantes. Primera pregunta, doctora Luz Estela, ¿la importación de gas no va a incurrir en el costo de este mismo? Los precios del gas importado son ajenos a la conformación de precios locales. Es decir, nosotros no tenemos incidencia en la determinación del precio del gas natural en el mercado internacional. Es volátil, sin lugar a dudas, está afectado por conflictos geopolíticos. Para darles una idea, cuando la guerra entre Rusia y Ucrania, que además tuvo como origen y afectó el suministro de gas natural principalmente a Europa, porque Rusia es uno de los principales productores de gas natural del mundo, y a través de un gasoducto que pasaba por Ucrania y después tenía varias ramificaciones en Europa, era que se transportaba el gas y se abastecía casi el 40% del gas natural que requería la región. Ocurrió la guerra entre Rusia y Ucrania, la logística fue interrumpida y por supuesto Europa le apostó a no depender de Rusia, hoy depende de ese 40% de Estados Unidos, que es el principal productor del mundo, pero lo que nos arrojó, y la lección es un poco para que ustedes tengan una perspectiva de precios, en ese momento Colombia todavía era autosuficiente. Una molécula de gas, voy a hablar esto en términos muy sencillos, una molécula de gas en ese momento en Colombia estaba alrededor de los $6 por millón de BTU. Esa misma molécula de gas, cuando la guerra de Rusia y Ucrania en Holanda, costaba $80 por millón de BTU. La ventaja de ser autosuficientes, la ventaja de no depender de nadie, más aún cuando tenemos el recurso. Entonces, ahora, otro ejemplo muy cercano, la guerra entre Irán e Israel y Estados Unidos, que afectó el 20% de suministro de gas que llegaba principalmente a Asia y a Europa. Un día antes de la guerra, el precio internacional y los precios de referencia de esas dos regiones en el mundo estaban alrededor de los $12. Comenzó la guerra y llegó a los $21. Después luego empezó a bajar y hoy está alrededor de 15, 16, 17, 18 dólares. Entonces, depender del gas importado nos hace también en parte dependientes de la volatilidad de los precios internacionales y somos completamente ajenos. Pero tenemos alternativas. ¿Qué podemos hacer? Estamos comprando el gas importado a corto plazo, cada 3 meses. Eso hace que sea más costoso el precio, como si ustedes estaban acostumbrados a comprar una canasta de 30 huevos, que les costaba 25.000 pesos, digamos, y ahora les toca ir todos los días a la tienda a comprar un huevo cada día. Al final del mes seguramente terminan pagando 30.000. Nos pasó exactamente lo mismo. Estamos comprando todavía gas importado a corto plazo. ¿Por qué? Porque las condiciones en Colombia nunca previeron que teníamos que sumar gas importado. Entonces las condiciones contractuales para comprar el gas, para indexar los precios, estaban dados con índices de precios al productor colombiano y con condiciones propias de nuestro país. No nos preparamos. Cuando nos tocó a salir al mercado internacional nos dijeron, no, usted aquí no negocia ninguna cláusula contractual. Usted ya no es el índice de precios al productor, no. Aquí es el Henry Hub de Estados Unidos, el TTF de Holanda o el precio de referencia de Asia. Entonces nos tocó cambiar esas condiciones y mientras que la Comisión de Regulación de Energía y Gas, porque esto es un mercado regulado,
nos determina que podemos aplicar todas las condiciones del mercado internacional, tenemos que comprar a corto plazo porque nadie asume el riesgo de vendernos con condiciones colombianas. Estamos muy prontos, a punto de tener el 100% de esas condiciones dadas, y eso va a permitir que compremos a largo plazo. Ya sabemos cuánto gas nos hace falta, ya sabemos que los proyectos que tenemos, cuántos volúmenes nos pueden entregar si en los cronogramas funcionan bien. Permítanos comprar a largo plazo. Siempre que compremos mayor en volúmenes y a largo plazo, vamos a obtener mejores precios también para impactar en lo menor posible a la industria y a los hogares colombianos. Doctora Luz Estela, muchas gracias.